Hay escándalos que estallan en el momento en que una cámara los captura, y hay otros que parecen dormir durante décadas, hasta que alguien abre una caja, saca unas fotos viejas y obliga a todo un país a mirar de nuevo. Eso fue lo que ocurrió cuando, en 2024, salieron a la luz imágenes íntimas de Juan Carlos I y Bárbara Rey, tomadas en 1994, y poco después comenzaron a circular audios de conversaciones que devolvieron aquel vínculo al centro del debate público. De pronto, ya no se hablaba solo de un rumor antiguo, se hablaba de una historia que, según distintas investigaciones periodísticas, había permanecido durante años entre secretos, presiones, versiones cruzadas y un silencio cuidadosamente administrado. Porque aquí la pregunta nunca fue únicamente si hubo o no una relación. La verdadera herida estaba en otro lugar. ¿Hasta dónde puede llegar el poder para proteger una imagen? ¿Cuánto vale el silencio cuando lo que está en juego no es solo una intimidad, sino la estabilidad simbólica de una corona? ¿Quién estaba contando la verdad? ¿Y quién llevaba años controlando el relato? Y, sobre todo, ¿por qué una historia que parecía enterrada volvió a incomodar tanto a España más de 3 décadas después? Según El País, la relación entre el entonces monarca y la vedette se remontaba a 1977 y se retomó en distintos momentos. Pero fue en los años 90 cuando todo se volvió más peligroso, más íntimo, más frágil y también más explosivo. Porque cuando el deseo se cruza con el poder, y el poder empieza a temer lo que puede salir a la luz, ya no estamos ante una aventura discreta. Estamos ante una bomba de relojería. Y esa bomba, en esta historia, empezó a activarse mucho antes de que el país oyera la primera grabación. Durante mucho tiempo, Juan Carlos I fue presentado como algo más que un rey. Era, para una parte enorme de España, la imagen de la estabilidad, del consenso y de una monarquía que parecía intocable. Bárbara Rey, en cambio, pertenecía a otro universo, el de la televisión, el espectáculo, la fascinación pública y también el juicio moral constante. Esa mezcla era, por sí sola, explosiva. No unía solo a dos personas, unía dos Españas que casi nunca se reconocían abiertamente, la del poder blindado y la del entretenimiento observado con deseo, curiosidad y desprecio a la vez. Por eso, incluso antes de que aparecieran fotos o audios, esta historia ya tenía una carga especial. No era un simple rumor sentimental, era una grieta potencial en una imagen de Estado. La relación, según reconstruye El País, comenzó en 1977, se interrumpió cuando Bárbara Rey se casó con Ángel Cristo en 1980 y continuó de forma intermitente después. En los primeros años de la década de 1990, cuando ella ya estaba divorciada, los encuentros volvieron a repetirse con una intimidad casi doméstica. Comidas en su casa, largas horas juntos, una rutina que podía parecer normal solo si uno olvidaba por un momento quién era él y lo que representaba. Esa apariencia de cercanía, casi familiar, fue precisamente lo que hizo más delicado todo lo demás. Porque cuanto más cotidiana parecía la relación en privado, más insoportable habría sido su existencia en público. La primera grieta no llegó con un escándalo abierto, sino con señales pequeñas, incómodas, casi invisibles, para quien no quisiera verlas. Bárbara Rey atravesaba dificultades económicas y trataba de volver a abrirse camino profesionalmente. El País recoge que pidió la ayuda del entonces monarca para interceder por una serie de televisión y que aquel episodio marcó un punto de no retorno. Ahí empezó a romperse la ficción más peligrosa de todas, la idea de que aquella relación podía mantenerse en un territorio de afecto, discreción y equilibrio. Porque en cuanto apareció la necesidad, también apareció la desigualdad real entre ambos. Él seguía siendo la figura protegida. Ella empezaba a sentir que el precio del silencio lo estaba pagando sola. Y cuando una relación se sostiene sobre esa asimetría, el escándalo no nace de golpe, se va formando lentamente, como una humedad detrás de una pared impecable. Para entender esta historia, no hace falta ir muy lejos hacia la infancia ni inventar heridas ocultas. Aquí lo decisivo estaba delante de los ojos de todos, el rol de cada uno y la distancia brutal
entre lo que uno podía permitirse y lo que la otra tenía que soportar. Juan Carlos I no era solo un hombre con vida privada, era una institución viviente, una figura cuyo prestigio se había confundido durante años con la estabilidad misma de la monarquía. Bárbara Rey, por su parte, no llegaba desde un lugar neutral. Era una mujer famosa, deseada, observada, comentada y por eso mismo mucho más expuesta al juicio público. En una relación así, el afecto nunca iba a ser solo afecto. Siempre iba a estar atravesado por algo más incómodo, la jerarquía. Eso cambia por completo la manera de mirar lo ocurrido. Porque cuando una historia íntima involucra a una vedette y a un rey, lo que está en juego no es solo la discreción. También entra en juego quién tiene el poder de borrar, quién tiene el poder de negar y quién corre con el costo si el secreto deja de ser secreto. El País lo resumió de una forma casi brutal al explicar que el objetivo de la llamada Operación Persa era evitar que la filtración de fotos, videos y audios pusiera en jaque la estabilidad de la monarquía y, con ella, parte del sistema político nacido de la transición. Ahí se ve el verdadero tamaño del asunto. Lo privado dejó de ser privado en el mismo momento en que el Estado lo trató como un problema de Estado. Y Bárbara Rey tampoco encajaba en el papel cómodo de una figura silenciosa. Las grabaciones difundidas en 2024 mostraron algo más que una antigua cercanía sentimental. Abrieron otra puerta, la de una mujer que, según esas conversaciones, sentía que había protegido demasiado y que ya no estaba dispuesta a seguir haciéndolo al mismo precio. RTVE recogió incluso una frase especialmente dura atribuida a ella, que si la gente supiera cómo era él, aquello podía costarle la corona. Más allá del tono o del contexto exacto, esa idea retrata bien el clima emocional del caso. No era solo una relación escondida, sino una relación atravesada por resentimiento, miedo, dependencia y una conciencia muy clara del daño que podía provocar la verdad. Por eso, esta historia nunca fue simplemente la de dos personas que se buscaron en privado. Fue la de una intimidad obligada a convivir con el blindaje institucional, con los servicios de protección del relato y con una desigualdad que tarde o temprano tenía que pasar factura. Cuando una persona representa la corona y la otra termina convertida en un riesgo para esa imagen, el vínculo deja de sostenerse en lo emocional y empieza a deformarse bajo el peso del poder. Y en ese punto, aunque nadie lo admita en voz alta, la ruptura ya ha empezado mucho antes del escándalo. Al principio, lo que unía a Juan Carlos I y Bárbara Rey tenía algo de pacto secreto y algo de refugio imposible. Se habían conocido en 1977, después de que él la viera en televisión, y aquella relación, según la reconstrucción de El País, se prolongó de forma intermitente durante más de 15 años. Se detuvo cuando ella se casó con Ángel Cristo en 1980. Siguió por teléfono durante el matrimonio y después del divorcio volvió a convertirse en encuentros sentimentales. Ya en los primeros años 90, Bárbara Rey lo recibía en su casa de Boadilla del Monte, donde pasaban horas juntos en una intimidad casi doméstica, muy lejos del protocolo, de los fotógrafos y de la imagen oficial de la corona. Desde fuera, aquello podía parecer una relación discreta, pero en realidad ya contenía su propia fractura. Para que funcionara, tenía que permanecer escondida para siempre. Esa fue quizá la primera señal de que no estaban viviendo lo mismo. Para él, la clandestinidad era una condición de supervivencia institucional. Para ella, con el paso del tiempo, empezó a parecerse más a una forma de soledad, porque el vínculo no existía en igualdad de condiciones. Juan Carlos podía entrar y salir de aquella historia sin dejar de ser el rey protegido por el aparato del Estado. Bárbara Rey, en cambio, seguía siendo una figura pública sometida a rumores, comentarios y un juicio mucho más duro. Ni siquiera dentro del mundo sentimental del monarca ocupaba un lugar estable. El País recuerda que en 1992, una portada sobre Marta Gallá agitó el ecosistema de rumores alrededor del rey, dejando claro que no solo había silencio, también había reemplazos, jerarquías invisibles y una sensación constante de que unas mujeres eran toleradas en la sombra mientras otras quedaban marcadas por ella. En ese clima, lo íntimo empezó a mezclarse con algo más corrosivo: la humillación.
La ruptura real no empezó con una foto ni con un audio. Empezó cuando la necesidad económica entró en escena y convirtió una relación desigual en una negociación todavía más cruda. Según El País, Bárbara Rey, que estaba sin trabajo, hizo un casting para una serie que contemplaba Antena 3 y pidió al entonces monarca que intercediera ante Antonio Asensio, propietario de la cadena, para que el proyecto saliera adelante. Él le trasladó después que la serie había sido descartada por el consejo de la cadena. A partir de ahí, algo se quebró, porque ya no se trataba solo de una historia sentimental sostenida en la discreción, sino de una mujer que sentía que había dado demasiado a cambio de muy poco respaldo cuando más lo necesitaba. Fue entonces cuando, según esas mismas fuentes, apareció la amenaza de unas memorias y, paralelamente, la decisión de empezar a grabar y fotografiar los encuentros. Es un detalle decisivo. Cuando alguien empieza a documentar una relación en secreto, es porque ya ha dejado de confiar en ella. A partir de ese momento, todo se fue cargando de una tensión distinta. Los encuentros seguían existiendo, pero ya no eran lo que parecían. Donde antes podía haber complicidad, ahora había cálculo. Donde antes podía haber rutina, ahora había prueba. Las fotografías que saldrían a la luz décadas después fueron tomadas en 1994, en la casa de Bárbara Rey, justo en el periodo en que, según RTVE y El País, la relación ya había alcanzado un punto de no retorno. No porque el afecto hubiera desaparecido por completo, sino porque el desequilibrio se había vuelto demasiado evidente. Ella necesitaba protección, trabajo, estabilidad. Él necesitaba silencio. Y cuando en una relación una parte pide auxilio y la otra solo puede ofrecer discreción, lo que parecía una historia privada empieza a deformarse bajo el peso del poder. Así fue como una relación que durante años había sobrevivido en la penumbra empezó a romperse desde dentro. No con una sola traición, sino con una suma de pequeños desplazamientos. La dependencia, el resentimiento, la sensación de ser prescindible, el miedo a quedarse sola con el coste de un secreto que beneficiaba sobre todo a la otra parte. Y cuando todo eso se junta, el escándalo ya no nace como un accidente, nace como una consecuencia. En julio de 1994, esa consecuencia iba a dejar de ser una amenaza íntima para convertirse en un problema de Estado. El estallido real de esta historia no ocurrió una sola vez, ocurrió en dos tiempos. El primero fue silencioso, casi subterráneo, en julio de 1994, cuando aquella relación que llevaba años sobreviviendo en la penumbra dejó de ser un secreto sentimental para convertirse, según la reconstrucción publicada por El País, en una amenaza directa. Tras una comida en casa de Bárbara Rey, el entonces rey llamó a Emilio Manglano, jefe del CECID, para contarle que habían llegado unas diapositivas comprometedoras y una petición de dinero. Ahí empezó lo que después se conocería como la Operación Persa, una operación destinada a impedir que fotos, audios y vídeos que probaban la relación salieran a la luz y golpearan a la monarquía en un momento en que su imagen seguía siendo uno de los pilares más protegidos del sistema. Lo que hace esta parte de la historia tan poderosa no es solo el escándalo íntimo, sino la dimensión del miedo que generó. Porque, según El País, aquello no se trató como un problema privado entre amantes, sino como un asunto de Estado. El diario sostiene que el chantaje duró 10 años, desde 1994 hasta 2004, y que implicó millones de euros entre pagos en efectivo, fondos reservados, intermediarios y contratos televisivos. Primero habría habido una entrega de 25 millones de pesetas a través de Manuel Prado y Colón de Carvajal, después una negociación aún mayor, 600 millones de pesetas repartidos durante una década para garantizar el silencio. La cuestión dejó de ser si había habido una relación. La verdadera cuestión pasó a ser otra. ¿Cuánto estaba dispuesto a mover el Estado para que esa relación no destruyera una imagen que consideraba intocable? Y sin embargo, ni siquiera tanto dinero compró una calma definitiva. El País relata que en 1997 un equipo operativo entró en el chalet de Boadilla del Monte y que Bárbara Rey denunció en comisaría la sustracción de material sensible
para una alta personalidad del Estado. El informe interno habría dado la casa por limpia, pero ni quienes seguían el caso parecían creer de verdad que todo el material había desaparecido. Ese detalle cambia por completo la textura del escándalo. Ya no estamos hablando solo de una mujer herida o de un rey atrapado por su propia doble vida. Estamos hablando de copias, seguimientos, intermediarios, cajas de seguridad, sospechas permanentes. De una relación que ya no se parecía a una historia de amor clandestina, sino a una guerra fría de silencio y autoprotección. Cuanto más se intentaba contener, más evidente era que aquello podía reventar algún día. Ese algún día llegó 3 décadas después. A finales de septiembre de 2024, una revista neerlandesa publicó por primera vez las fotografías íntimas de Juan Carlos I y Bárbara Rey, tomadas en 1994 en casa de ella. RTVE informó de que las imágenes habían sido proporcionadas por el hijo de la artista, quien aseguró haberlas tomado oculto desde el jardín, y subrayó además que su aparición coincidía con otro momento delicado. Apenas un día antes se había conocido la noticia de que el rey emérito publicaría sus memorias. De pronto, lo que durante años había sido una sospecha, un rumor o una verdad a medias, adquirió la fuerza brutal de una prueba visual. Ya no había solo insinuaciones ni testimonios indirectos, había imágenes. Y las imágenes, cuando afectan a una figura que durante décadas simbolizó la continuidad del Estado, no se leen como una simple anécdota sentimental. Se leen como una caída simbólica. Pero el segundo golpe fue aún más incómodo. Una semana después de la publicación de las fotos, empezaron a difundirse audios grabados décadas atrás en los que Juan Carlos I hablaba con Bárbara Rey y mencionaba, entre otros nombres, al general Alfonso Armada, condenado por el golpe del 23 de febrero de 1981. Ahí el escándalo dejó de pertenecer solo a la prensa del corazón y se deslizó hacia otro territorio mucho más tóxico, el de las zonas oscuras de la transición, los secretos de Estado y las preguntas que nunca terminaron de cerrarse. RTVE recogió que Podemos pidió al gobierno desclasificar toda la información disponible sobre el 23F a raíz de esos audios, al considerar que reabrían dudas sobre lo que realmente sabía el entonces monarca. De repente, una historia que muchos habrían querido reducir a romance, chantaje y morbo entró en el terreno de lo político. Y ahí, el daño ya no era solo reputacional, era histórico. La reacción pública fue extraña y muy reveladora. Por un lado, había curiosidad, morbo y una evidente fascinación por ver al viejo rey reducido a una intimidad torpe, vulnerable, casi impropia de la imagen que había proyectado durante tanto tiempo. Por otro, también había cansancio y una sensación de déjà vu. Después de tantos escándalos vinculados al emérito, parte del país recibió las fotos y los audios no como una bomba devastadora, sino como la confirmación tardía de algo que ya intuía. El país llegó a sugerir que lo que en 1994 habría podido desestabilizar a la corona, en 2024 llegaba ya con menos capacidad de destrucción inmediata, aunque seguía dejando abiertas las preguntas más incómodas. ¿Quién pagó? ¿Quién supo? ¿Quién protegió? ¿Y por qué la intimidad de un rey terminó custodiada, como si fuera un secreto de Estado? Ese fue el verdadero punto sin retorno. No cuando dos personas se besaron a escondidas, sino cuando España entendió que alrededor de ese beso se había construido una maquinaria de silencio demasiado grande para seguir pareciendo normal. Lo más revelador de este escándalo es que sus consecuencias más visibles no llegaron en forma de sentencia ni de confesión definitiva, sino como una derrota del relato. Durante años, según El País, toda una operación de Estado intentó impedir que aquellas fotos, audios y videos pusieran en peligro la estabilidad de la monarquía y el sistema político levantado tras la transición. Pero cuando ese material terminó saliendo a la luz en 2024, el daño ya no funcionó como en los años 90. El mismo diario sostiene que lo que entonces parecía potencialmente devastador apareció décadas después en un contexto distinto, convertido también en materia de tertulia y prensa del corazón después de otros escándalos que ya habían erosionado la figura del rey emérito.
Y sin embargo, precisamente ahí está la herida. No destruyó de golpe una imagen intacta, pero sí confirmó que bajo aquella imagen llevaba mucho tiempo acumulándose una verdad cada vez más difícil de sostener. La consecuencia política fue igual de incómoda. RTVE informó de que, tras la difusión de los audios, Podemos pidió al gobierno la desclasificación de toda la información disponible sobre el 23F al considerar que esas conversaciones reabrían dudas sobre lo que realmente sabía Juan Carlos I. Al mismo tiempo, en el terreno institucional, la reacción del Ejecutivo fue fría. María Jesús Montero evitó hacer valoraciones basadas en informaciones periodísticas, mientras ERC reclamaba una investigación de la Fiscalía y mayor transparencia sobre las cuentas de la Casa del Rey. Eso significa que la historia dejó de pertenecer solo al ámbito del rumor sentimental. Ya no se discutía únicamente una relación escondida. Se discutía quién había protegido a quién había pagado el silencio y por qué una intimidad comprometida había terminado rozando cuestiones de Estado. Tampoco hubo un ganador claro en el terreno mediático. Juan Carlos I no sufrió una caída súbita comparable a la que habría podido provocar este material en los 90, pero sí vio añadirse otra capa de deterioro a una reputación ya muy golpeada. Bárbara Rey, por su parte, tampoco recuperó por completo el control del relato. RTVE recordó que las fotografías fueron entregadas por su hijo, Ángel Cristo Jr., quien aseguró haberlas tomado en 1994 y que ella lo demandó por injurias, entre otros delitos. Es decir, la verdad no regresó ordenada ni limpia, regresó mezclada con conflicto familiar, reproches tardíos y una exposición pública que tampoco la protegía a ella. Por eso, esta historia no termina con una revelación liberadora. Termina con la sensación de que, cuando un secreto dura demasiado, ya no puede salir sin arrastrar a todos los que lo rodean. Y quizá esa sea la consecuencia más profunda de todas. Este caso mostró hasta qué punto, en España, la frontera entre vida privada, poder y razón de Estado podía volverse peligrosamente borrosa. El País resumió el fondo del problema al explicar que aquellas grabaciones no revelaban solo un escándalo personal, sino que reabrían preguntas políticas de enorme calado. En otras palabras, la prensa del corazón contaba una parte, pero el verdadero daño estaba en la otra mitad de la historia, la que hablaba de blindajes, silencios comprados y relatos oficiales demasiado frágiles para soportar toda la verdad. Y cuando un país empieza a sospechar que durante años solo vio la versión conveniente de los hechos, el escándalo deja de ser entretenimiento, se convierte en síntoma. Lo que quedó después no fue una gran confesión nacional ni una verdad ordenada que por fin cerrara la herida. Quedó algo mucho más incómodo, la sensación de que durante años España convivió con una versión incompleta de sí misma. Juan Carlos V ya no ocupa el lugar simbólico que tuvo durante décadas. Su figura pública llega a esta última etapa marcada por el exilio, por unas memorias publicadas en 2025 y por una erosión acumulada que ya no depende de un solo escándalo, sino de todos los que fueron cayendo uno encima de otro. Las fotos con Bárbara Rey no lo derribaron de golpe. Llegaron cuando gran parte del desgaste ya estaba hecho. Pero justamente por eso fueron tan elocuentes, porque no abrieron una herida nueva, sino que obligaron a mirar de frente una herida antigua que nunca terminó de cerrarse. Bárbara Rey, por su parte, tampoco quedó convertida en una figura limpia, victoriosa o definitivamente reparada. En 2025 volvió a hablar públicamente del pasado al presentar sus memorias Yo, Bárbara. Y en esa reaparición había algo muy revelador. No sonaba a celebración, sino a balance tardío. Como si después de tantos años la historia ya no pesara solo por lo que ocurrió entre dos personas, sino por todo lo que se movió alrededor para administrarla, ocultarla o explotarla. Al final, ni ella logró salir del todo del papel de personaje observado, ni él pudo conservar intacta la vieja protección de su imagen. Los dos quedaron atrapados en algo mayor que una relación. Una narrativa nacional hecha de silencios, poder y espectáculo. Y quizá esa sea la verdadera última imagen de este caso. No la de un rey y una vedette en la intimidad de una casa, sino la de un país descubriendo demasiado tarde cuánto puede deformarse una historia
cuando el prestigio de una institución depende de que ciertas verdades no circulen. Porque el público cree consumir escándalos como entretenimiento, pero a veces lo que tiene delante es otra cosa: el rastro de cómo una época entera protegió sus símbolos a cualquier precio. Y cuando eso ocurre, ya no basta con preguntar qué pasó entre ellos. La pregunta más inquietante es otra: ¿cuántas cosas se aceptaron, se pagaron o se callaron para que una imagen siguiera en pie unos años más? Si este caso te deja más preguntas que certezas, suscríbete al canal. Cuéntame en comentarios qué parte te parece más inquietante y activa la campana para no perderte las próximas historias.